Caisique, parte 2. Las deudas se le habían acumulado sin que se diera cuenta. Todo le pareció en aquel entonces de fácil resolución. Unas ventas por acá, cobros por allá y con esas cantidades estaría todo saldado. Pero nada salió como lo calculó su aguda y tonta predicción. Ya no podía más y había llegado a un callejón sin salida. Así estaba aquel hombre, aplastado y hundido. ¿Qué diablos pasó?, exclamó con un fragor que estaba aderezado con vapores de alcohol de caña. Sacó una botella pequeña y le dio gusto a su despecho. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?, se preguntaba. Nuestro hombre se había emborrachado en aquella noche con el anhelo de olvidar sus desventuras. Dejando la humilde hueca en donde había pasado varias horas y en donde también dejó sus últimos zúcares, se enrumbó a su casa tambaleándose. Vivía en una pequeña ciudad a unos 3 kilómetros del lugar donde se encontraba. Para llegar a su destino, tenía que ir por un único sendero que tenía a sus lados unas hileras de inmensos árboles de eucaliptos, en un orden tan perfecto como las formaciones castrenses, verdes, firmes y elegantes. Esos vegetales eran tan altos que tapaban los rayos del sol en las mañanas y tardes. Si al transeúnte del mediodía parecíale que estaba por anochecer, imagínense lo que era caminar por ahí a altas horas de la noche. El individuo en cuestión daba tumbos de un lado al otro, incapaz ya de reflexionar sobre el lugar en aquel que se encontraba. Cayó de bruces en el borde del sendero y antes de cerrar los ojos alcanzó a ver una especie de pequeña luz que parecía provenir de un costado. También le pareció escuchar un aleteo muy fuerte, similar al que dan las gallinas antes de ser sacrificadas. Pero sin más que más, se quedó dormido. Después de aproximadamente 2 horas, el infeliz borracho volvió en sí y se percató del lugar en el que se encontraba. Se reflejó en los ojos con prisa e intriga, pero ya más animado por el descanso. Luego se levantó y empezó a caminar serenamente, pues, por algunos minutos, olvidó sus torturas y fantasmas e incluso empezó a tararear una canción. De pronto, una brisa fría le acarició el cuello y fue tal la impresión que se quedó inmóvil por varios segundos. Cerró sus ojos, como lo hace un niño que tiene miedo. Los volvió a abrir y pudo distinguir algo así como varias sombras espesas que le rodeaban, como una ronda macabra de medianoche. Se movían como las manecillas de un reloj, un paso a su derecha, un paso a su derecha. Toc, toc, toc. Una circunferencia de seres sin rostro, anchos de espaldas y que parecían flotar. Antonio apretó sus manos y no sabía si todo eso era real o era un producto de un raro estupor alcohólico. Sintió que sus dedos le temblaban, por lo que concluyó que sus sentidos no le engañaban. Su corazón empezó a golpear tan fuerte como un tambor de fiesta. Su rostro se iba empapando con un sudor frío y sin poder reunir las fuerzas para gritar se derrumbó sobre sus rodillas. Así con la cerviz doblegada se quedó de rodillas y por un momento pensó que ese podría ser el final de su vida y que quizá era lo mejor. Sin embargo, susurró: Señor Dios Todopoderoso, compadécete de mí. Rendido y postrado se quedó por algunos segundos, pero luego sintió una especie de paz interior. Una rara fortaleza le animó a levantar su mirada. Nada había alrededor. Se sonrió apenas y con un ánimo algo raro se levantó y empezó a caminar despacio. De pronto, otra vez escuchó ese raro aleteo a lo lejos.
Por su lado izquierdo pudo divisar una especie de luz. ¿Era la fogata de algún campista? Sí. En el sector había un cuartel militar y posiblemente algunos soldados estaban de guardia por esas planicies, por lo que posiblemente decidieron hacerse de un fuego reparador. Pero aquella luz era muy blanca, demasiado blanca. La luz le recordó el fuego y el fuego el hogar. Recordó de pronto a su familia y así, esa luz le trajo a su mente momentos luminosos de su oscura vida. Uno de ellos, el nacimiento de su primogénita, la que le dio motivos para vivir y luchar en las difíciles circunstancias. Fue su ángel enviado por Dios para que tuviera las fuerzas necesarias para matar a sus huestes oscuras y romper las gruesas cadenas morales que no le dejaban caminar. Pero ahora por sus imprudencias le volvieron a arruinar su vida, y además la de su querida familia. ¿Por qué hice esas apuestas? No era mi dinero, se reprochó. Caminó hacia la luz con cuidado, y el alcohol que fluía en su sangre parecía hacer otra vez combustión, produciendo en Antonio mareos y agonías. Mi pequeña Leticia, susurró en voz baja. Te he fallado. Qué torpe he sido. Sacrifiqué tu futuro. Perdóname. Su voz se quebró y un sollozo cual sonido de un arroyo naciente empezó a brotar. Leticia, Leticia, repetía sin parar, y le parecía observar nuevamente los momentos del nacimiento de su hija, y luego los primeros pasos, y luego un caminar lento y temeroso. Esa luz le recordaba a quien fuera la luz de su vida. Caminó ya tambaleándose a su costado izquierdo, pero aquella parecía estar en la misma distancia. Un fuerte sonido de aleteo otra vez. Antonio miró hacia arriba buscando algún pájaro o cosas parecidas. Pero su búsqueda era ridícula. Todo estaba oscuro. A ese cuadro de hechos extraños se sumó uno más. Se oyó el leve llanto de un bebé. ¡Sí! Un lloriqueo que fue haciéndose más fuerte. Con lágrimas en los ojos, Antonio giró su cuerpo a todos lados. ¿De dónde venían esos lloros? Leticia, mi pequeña, dijo también sollozante el pobre hombre. Ya voy por ti, no llores, no llores. De pronto la luz se hizo grande, mientras el llanto más fuerte. Antonio se dirigió presurosamente hacia la luz, y luego agotado, pero alegre llegó a su objetivo. ¡Llegué! ¡Exclamó satisfecho. Se arrodilló y tomó entre sus brazos un bultito que estaba en el suelo. Sonrió, pues a él le parecía que estaba socorriendo a su hija. Luego retiró el manto que cubría su cabeza y descubrió un hermoso rostro de mejillas sonrosadas y delicadamente marcadas. Antonio, enterneció, acarició la cabeza y orejitas de la criatura, mientras empezó a entonar una especie de canción de cuna. El bebé sonrió. El hombre sintió que todo su dolor se había acabado. Junto a ese infante, que creyó era su primogénito, se sintió completo, entero, restaurado y feliz. Pero el bebé empezó a llorar otra vez. El hombre quiso consolarle, pero no lograba resultados. Le sacudió con cierta fuerza y algo angustiado, pero esa criatura empezó a dar fuertes quejidos. Antonio le hablaba y cantaba más fuerte. El bebé parecía ser dominado por un dolor desconocido. De pronto, el equivocado padre tocó su rostro y descubrió sin querer sus dientes. ¿Un bebé con dientes? Esa criatura dio un fuerte grito y, para horror de Antonio, mostró dos inmensos colmillos.
Luego de la boca de ese supuesto infante, emergió una voz grave y profunda que exclamó: ¡Maldito hombre! A la mañana siguiente, un par de soldados que cumplían un castigo iban a trote apresurado por el lugar de los hechos mencionados, por lo que hicieron un extraño hallazgo que luego pasaron a reportar a las autoridades, y estas a su vez la comunicaron a la prensa. En las primeras horas de la mañana, los conscriptos Luis Quispe y Mario Baquingo encontraron el cuerpo de un hombre de unos 50 años junto al arroyo del sector de Nápoles. El individuo tenía su cuello destrozado por extrañas mordeduras y al parecer totalmente desangrado. Se podría pensar que fue víctima de un animal salvaje, pero en todos los alrededores no existen tales especies. El caso se ha puesto en manos de las autoridades pertinentes y esperamos que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Pero la población de la pequeña ciudad ya sabía de qué se trataba, por lo que se tomaron los respectivos cuidados. No te pierdas el final de esta interesante leyenda. Síguenos.